Buenos días a todos y todas desde la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de Servir. Les damos la bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se han conectado. Hoy vamos a desarrollar la conferencia Conociendo la Gestión del Rendimiento 2025. Esta conferencia estará a cargo de Liliana González Romero. Ella es licenciada de Psicología, con especialización en gestión pública a cargo de la Universidad Ricardo Palma, con 10 años de experiencia viendo procesos de recursos humanos para el sector público y privado. Desde hace 4 años labora en la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de Servir, primero manejando la implementación del proceso de capacitación en las entidades públicas y actualmente desempeñándose como analista de gestión del rendimiento. Antes de iniciar la sesión, les recordamos que para obtener la constancia de participación será indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por al menos 72 minutos, lo que equivale al 80% de la duración total de este evento. Durante la sesión utilizaremos nuestra plataforma interactiva, el Book Lab, ¿no? El equipo de soporte técnico compartirá el link a través del chat para que se puedan conectar y responder a las preguntas que tendremos a lo largo de la conferencia. Si tienen preguntas para la expositora sobre el tema que vamos a abordar, las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas para hacerlas durante la ronda de preguntas al finalizar la exposición. Ahora sí, iniciamos la conferencia. Le damos la bienvenida a nuestra expositora. Adelante, Liliana. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Muy bienvenidos a la conferencia Conociendo la Gestión de Rendimiento. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Muy bien. Antes de entrar de lleno a los temas que vamos a ver a continuación, sí quisiera que también compartan con nosotros algunas ideas o que mencionen con una palabra o dos palabras la siguiente pregunta que se va a compartir a continuación. Para ello, sí le pido el apoyo al equipo de la ENAP para que pueda compartir la siguiente pregunta y que puedan ustedes ingresar al link que se les va a compartir vía chat, vía mensajería del chat, o en todo caso escaneando el código QR. Ok, muchas gracias. Entonces, los que tienen su equipo celular a la mano pueden escanear el código QR que se visualiza en pantalla para responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué logramos con la evaluación del desempeño de los servidores públicos? También pueden ingresar al enlace que se va a compartir por medio del chat. Los que de repente no puedan escanear el código QR pueden ingresar a chat para que puedan compartir con nosotros cuáles son esas concepciones que de repente ustedes tienen respecto a qué se podría lograr con la evaluación del desempeño. Okay, entonces, muchas gracias a los que ya pudieron ingresar y están comentando. Entonces, vemos que hay algunas palabras que destacan mucho más que otras. Tenemos también algunos mensajes que se comparten en el chat. Me dice excelencia en los servicios, mencionan mejora, eficiencia, mejores servicios a la ciudadanía. Ok, entonces vamos a esperar algunos segunditos más que la mayoría de nosotros podamos compartir estas nociones que tenemos respecto a qué se podría lograr con la evaluación del desempeño. Y aquellos que no han podido ingresar al chat también pueden compartir sus ideas con nosotros a través de los mensajes del Zoom. Tenemos eficiencia vía los mensajes, mejora continua, esa palabra me gusta. Mejora continua para la entidad. Mejor desempeño. Sostenibilidad laboral. Okay.
eficiencia nuevamente. Muy bien, creo que ya tenemos bastantes participaciones y a ver si podemos de repente también pausar. Creo que ahí nos quedamos, creo que tenemos la mayor cantidad de colaboraciones y a todos los que han podido ingresar al link, ya sea por código QR o por el mensaje que se les envió en el chat, les agradecemos. Y a ver, algunas palabritas sí coinciden y creo que en su mayoría son mejora continua, rendimiento, eficiencia, desempeño. Y justamente tomando como referencia las ideas que ustedes mismos han compartido con nosotros, es que se van a tocar muchos de los puntos que nosotros vamos a ver a lo largo de esta sesión, ¿no? Y desde ya, felicitar a las oficinas de recursos humanos y a ustedes mismos que posiblemente van a participar durante este ciclo 2025 de la gestión de rendimiento, porque es muy importante que ustedes tengan nociones sobre lo que implica la evaluación de desempeño. En ese sentido, ya pasando nuevamente a la presentación que vamos a compartir, ya pasando a nuestra presentación, sí vamos a ver también un videíto relacionado a lo que justamente nos compete hoy. En ese sentido, sí pido que me acompañen a ver lo siguiente. ¿Ok? Muy bien. Espero que se escuche bien. Voy a compartirlo ahora entonces. Empezamos. En 1987, los teléfonos móviles empiezan a introducirse en la cultura popular y el primer teléfono móvil de Motorola se convierte en un símbolo de estatus. El Dynatac 8000 causa sensación en la película Wall Street. Gordon Gekko tiene su teléfono de ladrillo, está por todas partes haciendo llamadas, haciendo negocios con acciones. Creo que la primera vez que vi un teléfono móvil fue a Zach Morris. Tenía uno en un episodio de Salvado por la Campana y medía como la mitad de su cabeza. Pero en 1988, los teléfonos móviles ya no son solo un producto nacional. Todos quieren entrar en el juego, saben que es el futuro, saben que es hacia dónde va el mundo. Y eso desata una competencia feroz. Una compañía de electrónica en Asia. Tal vez la escuchaste. Es una empresa pequeña con sede en Corea del Sur. Samsung. Están causando revuelo con su primer teléfono móvil, el SH100. Es más o menos su versión de Dynatac, con un poco menos de peso y un poco más barato. En el mundo de los negocios, hoy no vas o mueres. Motorola sabía que tenía que ser el líder de la manada si quería seguir siendo competitivo. Pero tendrán que hacerlo sin su mejor ingeniero. Marty Cooper decide dejar Motorola después del lanzamiento del Dynatac. Quería alejarse del entorno de las grandes empresas y así volver al modo inventivo. Hoy se le sigue considerando el padre del teléfono móvil moderno, dejando el legado de haber construido el primer teléfono móvil de la historia. El sustituto de Cooper no es un ingeniero, sino el jefe de diseño de Motorola, Rudy Krolov. Rudy no quiere limitarse a seguir los pasos de Marty Cooper, sino que quiere aportar sus propias innovaciones a los móviles. Empezando por hacerlos más atractivos para el público. Los móviles no deben ser solo para magnates, sino algo tan cotidiano como las llaves o la cartera. Y Krolov cree que la clave está en replantearse el tamaño del teléfono. Un teléfono que quepa en el bolsillo. Ajá. Rudy Krolov es el responsable del diseño y dice que es el producto perfecto para todo el mundo. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Dice, voy a hacer un móvil más pequeño. Paramos ahí el video. En realidad, la historia de cómo ha ido evolucionando el celular es bastante interesante. En 1980. Y ya los invito a que en su tiempo libre puedan continuar de ver este video. Pero sí, ¿qué es lo que de alguna manera se ha querido compartir con esta historia, ¿no? Que tiene de relación
con la gestión de rendimiento? Bastante. Por ejemplo, en el caso del celular que actualmente utilizamos, parte de un prototipo que nace, entrando un poquito a la historia que nos cuenta el video, en 1973 se lanza el primer equipo celular que tenía un peso alrededor de 1 kilo, costaba $4.000 aproximadamente, que equivalente a los tiempos actuales sería de unos $10.000 aproximadamente. Y adicionalmente a ello, tenía que cargarse 10 horas continuas para poder hacer unas breves llamadas de máximo 30 minutos. Entonces, esta evolución viene de la mano de todo un talento humano que ha estado detrás, pero que no solamente bastó con el talento que ellos tenían o con la innovación que en esos tiempos aparentemente se lanzó, sino que detrás de ello hay todo un análisis en conjunto, tenían que desarmar piezas, tenían que analizar a su competencia, y en ese sentido, este equipo que todos actualmente tenemos ha pasado por una serie de etapas en las cuales, como el mismo video menciona, se debía innovar o morir. Y en ese sentido, en el sector público, tenemos una responsabilidad aún mayor, que es la de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Y así como el celular y otros grandes inventos han pasado por toda una mejora continua, porque definitivamente para que existan los actuales productos que nosotros utilizamos o incluso servicios innovadores que actualmente tenemos a la mano, ha pasado por todo un proceso de análisis y por todo un proceso de autoevaluación. No podemos, no se puede mejorar algo, y yendo de repente una frase que puede sonar cliché, si es que no se ha medido antes. Y en ese sentido lo hemos visto, lo vemos con las grandes industrias, lo vemos en el sector público también, se debe medir para poder generar mejoras. Y a veces el talento humano es muy importante, pero hay que seguirlo alimentando con capacitaciones, también analizando qué es lo que se puede, qué aspectos destacan para darle una sostenibilidad, pero qué aspectos también necesitan replantearse y mejorarse en el camino para seguir avanzando, a un estado mucho más moderno, que brinde servicios ágiles y que realmente satisfaga las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y hemos visto la historia de uno de los pioneros del celular, de repente algunos lo conocen, otros no, él es Marty Cooper. Al fin y al cabo, él tiene 96 años y menciona que posiblemente en algunos años el celular sea parte de nuestro propio cuerpo y simplemente toquemos nuestro cuello y nos podamos comunicar. Quién sabe, posiblemente eso pase en años posteriores, pero sí, lo que estamos seguros es que siempre va a haber una mejora continua en todos los servicios que nosotros actualmente utilizamos y en los productos que tenemos a la mano. Ahora, la gestión de rendimiento tiene una finalidad, pero antes de ir a la finalidad en sí, y retomando tanto lo que ustedes nos habían compartido como parte de sus ideas y que habían coincidido en su mayoría, era un tema de eficiencia, era un tema de mejora continua, y justamente la Política Nacional de Modernización tiene esa visión, hacer un Estado moderno, eficiente, un Estado transparente, que rinda cuentas también a todos los ciudadanos. Y justamente dentro de sus componentes tiene la gestión interna, y a su vez, dentro de la Política Nacional de Modernización tenemos algunos objetivos prioritarios. Entre estos objetivos prioritarios está gestionar la mejora de la gestión interna de los procesos. ¿Y cómo vamos a mejorar estos procesos internos que tenemos? Dentro de la política también mencionan que su aliado más importante va a ser la evaluación, ¿no? Y justo uno de sus lineamientos va ligado a fortalecer la gestión del rendimiento, porque va a ser un aliado importante si es que nosotros queremos manejar indicadores que nos permitan saber qué tan encaminado vamos hacia los objetivos que tiene nuestra entidad, hacia estos objetivos macro que nos solicitan los ciudadanos, ¿no? Como mejores servicios. En ese sentido, compartimos justamente en pantalla una pirámide que encierra
todo lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La finalidad de la gestión de rendimiento, de acuerdo a la directiva, de acuerdo a la metodología en sí, no solamente se basa en evaluar, sino que nos permite también identificar el aporte de los servidores, cuál es esa contribución que nosotros desde nuestros puestos damos para poder sembrar nuestro granito de arena o dar este granito de arena para seguir fortaleciendo el Estado, ¿no? Para seguirlo modernizando, para seguir brindando mejores servicios. Y también va ligado a un tema de proteger el mérito y la idoneidad. ¿Por qué hablamos de mérito y de idoneidad respecto a la finalidad de la gestión de rendimiento? Porque ya sea que pertenezcamos a recursos humanos o como entidad, no basta solamente con aparentemente seleccionar a la persona idónea en un proceso de selección, valga la redundancia, sino que la gestión de rendimiento me va a permitir corroborar que realmente la persona que yo he contratado cumpla con las funciones o cumpla con este perfil. Pero ¿cómo vamos a poder identificar que definitivamente es la persona idónea para tener este rol y esta responsabilidad que se le ha asignado? Si es que no medimos si realmente está cumpliendo con estos objetivos, con estas tareas encomendadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la finalidad también de la gestión de rendimiento va de la mano con proteger ese mérito y esa idoneidad. Ahora, vamos generando valor público desde el hecho de poder cumplir estos objetivos, poder lograr estas metas que nos han designado como parte del área a la que pertenecemos, como parte de la entidad de la cual somos servidores civiles, y desde ese punto pues vamos aportando a generar mejores servicios y generando valor público. Ahora, la gestión de rendimiento es uno de los 7 subsistemas que tiene el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? El cual tiene 23 procesos, y haciendo de repente énfasis en que la gestión de rendimiento no es un subsistema que trabaja de manera aislada, ¿no? Sino que por el contrario interactúa con otros subsistemas y con otros procesos. Y de repente, para ser un poco más explícitos, la evaluación del desempeño se va a relacionar con el diseño de puestos, porque la evaluación del desempeño va a evaluar respecto a las funciones que nosotros desarrollamos como parte del perfil que tenemos, ¿no? De la responsabilidad que se nos ha asignado. No se mide una cosa distinta a lo que tenemos asignado como parte de nuestro perfil. Y también se relaciona con el proceso de capacitación, producto de los resultados de la evaluación del desempeño. También vamos a identificar cuáles son aquellos aspectos que de repente nuestro servidor tiene que mejorar, que de repente son algunas brechas de conocimiento que se pueden cerrar con algunas acciones de capacitación. Y estas acciones de capacitación están en el famoso PDP, que es el Plan de Desarrollo de las Personas. Entonces, es muy importante que nosotros como recursos humanos, o ustedes mismos como posibles evaluadores y evaluados, también conozcan que este subsistema se interrelaciona con otros. Asimismo, hay un marco normativo que condensa la metodología de gestión de rendimiento, ¿no? Tenemos la directiva de gestión de rendimiento, la directiva GDR, que es la de resolución de presidencia ejecutiva 068-2020, ¿no? Dentro de la directiva vamos a ver todo el marco de la gestión de rendimiento, y es importante que nosotros desde el puesto que tengamos, no solamente recursos humanos, tengamos un conocimiento amplio de cuáles son las etapas, cuáles son de repente qué consultas podemos absorber, y eso lo vamos a ver dentro de la directiva. Ahora, también tenemos la guía de gestión de rendimiento. Si tenemos dentro de los participantes de esta sesión equipos de recursos humanos cuyo 2025 en realidad va a ser el año en que van a implementar por primera vez la gestión de rendimiento, pues la guía en realidad les va a ser muy útil porque contiene de alguna manera cuál es la metodología que se debe aplicar, cuáles son algunos ejemplos o casos que se dan, y les va a ser muy útil si es que van a implementar por primera vez
este subsistema. Ahora, tanto la directiva como la guía de gestión de rendimiento parten de la ley del servicio civil y su reglamento, ¿no? Entonces, este es el marco normativo de la gestión de rendimiento. Sí los invito a que también puedan revisar esta documentación que les va a servir de mucha ayuda si es que van a implementar este proceso y a su vez también para poder absolver algunas dudas que tengamos como evaluadores o como evaluados. La gestión de rendimiento, ya la habíamos visto, tiene una finalidad importante que es estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil, ¿no? No solamente es medir, sino que es identificar también qué cosas, como servidores civiles, vamos haciendo bien, ¿no? Cuáles son esas estrategias que de repente están funcionando y que sirven para cumplir los objetivos que tengo en mi área o en la entidad a la que pertenezco. Hacerlo visible. A veces, como servidores civiles, ejecutamos una serie de funciones, pero si eso no se evidencia, también no se puede reconocer, o de repente no podemos tener lecciones aprendidas que nos permitan hacer un replanteamiento, un reenfoque, para poder generar medidas correctivas o medidas de acción que nos permitan seguir avanzando hacia la meta que queremos lograr. Y hay una pregunta que suelen hacerla, sobre todo aquellas entidades que van a ser nuevas, o son nuevas, mejor dicho, en la implementación de la gestión de rendimiento, ¿no? Tanto las oficinas de recursos humanos como los mismos servidores civiles nos consultan lo siguiente, ¿no? Liliana, ¿quiénes participan de la gestión de rendimiento? ¿Será que solamente los que pertenecen a la ley del servicio civil? No, no, definitivamente los que participamos de la gestión de rendimiento somos todos los servidores civiles de las entidades, independientemente del nivel del régimen laboral al que pertenezcamos, de la línea de mando, del nivel jerárquico o clasificación. Y en ese sentido tenemos que participan de la gestión de rendimiento los que pertenecen al decreto legislativo 276, 728, 1057, los de la ley del servicio civil y también los que pertenecen a regímenes especiales con cargo administrativo. Ahora, en adición a esta pregunta, también a veces hemos escuchado algunas dudas por parte de las mismas entidades, ¿no? Si mi entidad todavía no ha migrado a la ley del servicio civil, ¿no tengo la obligación de participar en la gestión de rendimiento? No, eso es falso. Todas las entidades de los 3 niveles de gobierno tienen la obligatoriedad de implementar la gestión de rendimiento. ¿Correcto? Ahora, vamos también a revisar algunas reglas mínimas respecto a la gestión de rendimiento. En ese sentido, hay 5 reglas básicas que se deben de seguir. Una de ellas es que los factores a medir evalúan el aporte de los servidores en el marco de sus funciones, lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Esta evaluación de desempeño, esta gestión de rendimiento, va asociada con las funciones de puesto que tiene el servidor civil. No es algo ajeno a lo que hace. Estos factores de evaluación son medibles y verificables. Yo no voy a medir algo subjetivo, sino que algo que de alguna manera pues, me va a permitir establecer indicadores para los cuales que me permitan tener un seguimiento de los avances. Y también una tercera regla es que el servidor civil debe conocer por anticipado los procedimientos y factores con los que será evaluado. Si bien eso lo vamos a ver un poquito más adelante, digamos que esto se refiere a que si bien es cierto, cuando se establecen las metas para los trabajadores o para el servidor civil, si bien es cierto, quien tiene la responsabilidad de establecer estas metas es su evaluador, que puede coincidir que pueda ser su jefe inmediato, esto se debe hacer en consenso o en coordinación con el mismo evaluado. ¿Correcto? Ahora, una cuarta regla es que el servidor que no participa en el proceso de evaluación por motivos atribuibles a su exclusiva responsabilidad es calificado como desaprobado.
¿Qué quiere decir eso? La entidad, una vez que ha sido identificada por servir para participar de la gestión del rendimiento, tiene que a su vez tener la responsabilidad, junto con el titular de la entidad, de identificar cuáles son las áreas y sus respectivos servidores que van a participar de la gestión de rendimiento. Una vez identificado esta lista de servidores civiles que van a participar de la gestión de rendimiento, es de obligatorio cumplimiento que sí o sí participen de la GDR. Y en los casos en los cuales, por ejemplo, este servidor civil no desee participar de la gestión de rendimiento, automáticamente pasa como desaprobado por incumplimiento de su participación en esta implementación del proceso. Y como quinta regla, tenemos que la gestión de rendimiento se realiza con una periodicidad anual. Y aquí también vamos a una pregunta que nos suelen hacer. ¿Cuántas evaluaciones hay en el año, Liliana? Es solamente una evaluación por año, ¿correcto? Por eso es de periodicidad anual. Lo que sí se viene realizando es el seguimiento a que los servidores civiles cumplan con estas metas, pero la evaluación es una sola y va a estar ligada a la presentación de evidencias o del cumplimiento de estas metas que le han sido asignadas al servidor civil. La gestión de rendimiento también tiene un ciclo, tiene ciertos componentes, que son 4, ¿no? Son 4 los componentes de la gestión de rendimiento y vamos a revisar cada uno de ellos y vamos a comenzar por los actores. ¿Cuáles son los actores de la gestión de rendimiento? En ese sentido, vamos a empezar con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Quienes van a definir o van a determinar cuáles son las herramientas, los instrumentos normativos y técnicos de la GDR. ¿Correcto? Como segundo actor tenemos al titular de la entidad, que es el máximo responsable de que funcione el subsistema de gestión de rendimiento en la entidad, ¿no? Y desde el titular de la entidad y el grupo de directivos son los que, de alguna manera, posicionar el proceso de evaluación de desempeño y la gestión de rendimiento. Como tercer actor es la Oficina de Recursos Humanos, que va a conducir operativamente la GDR. Recursos Humanos tiene una responsabilidad muy importante, porque ellos son los que tienen que conocer también al revés y al derecho la gestión de rendimiento y también, mediante un tema de comunicación interna, fomentar la participación de la GDR. Pero más allá de ello, también atender las consultas, absorber esas dudas que su personal evaluador y evaluado tiene durante todas las etapas del ciclo de gestión de rendimiento. Y también tenemos a otros actores más, que son el evaluador y el evaluado. El evaluador es quien va a establecer la meta de su evaluado y tiene la responsabilidad de hacer seguimiento de que se cumplan las metas por parte de su personal a cargo. Y finalmente también valorar y calificar en base a las evidencias presentadas por su personal si se cumplieron o no para otorgar esta calificación. Y también otro actor muy importante son los evaluados mismos, ¿no? Ellos tienen que participar de manera activa en las actividades de gestión de rendimiento, ¿no? Si Recursos Humanos los convoca a una charla informativa, si los convoca a una capacitación específica o si los convoca también a que puedan participar de algunas reuniones, de repente en apoyo del ente rector, pues el evaluado va a tener que participar. Y asimismo, el evaluado tiene una responsabilidad más importante, que es la de dar cumplimiento a las metas que le han establecido, ¿no? Dar esa contribución, ese granito de arena a poder cumplir los objetivos
y visibilizar cuál es su aporte, ¿no? Por último, también tenemos un sexto actor, que es el Comité Institucional de Evaluación, ¿no? El famoso CIE. El CIE básicamente se va a activar cuando ya en la etapa de evaluación ya se otorgó una calificación al evaluado y el evaluado de repente no está conforme con la calificación que le otorgó su evaluador. En ese sentido, es que el Comité Institucional de Evaluación se va a activar para poder confirmar o no esa calificación que le fue otorgada al evaluado. ¿Correcto? ¿Quiénes conforman este CIE? Este CIE lo conforma el primer miembro, tiene 3 miembros. El primer miembro es un representante responsable de recursos humanos. El segundo miembro está conformado por un representante de cada uno de los segmentos que se han establecido para la gestión de rendimiento. Y el tercer miembro es un representante del órgano o unidad orgánica a la que pertenece el evaluado. ¿Correcto? Y ahora sí, nos vamos a detener también en cuanto a los deberes del evaluador y del evaluado. Ya lo habíamos visto de manera muy somera previamente, pero vamos a aterrizar en cuáles son estas responsabilidades que tiene el evaluador. ¿Cuáles son estos deberes que tiene con la GDR? Una de ellas es que debe establecer metas a los servidores civiles a su cargo. Otro deber es que debe realizar seguimiento permanente al cumplimiento de metas de los servidores civiles a su cargo. Y aquí, un poco recordando los casos que nos llegaban en diciembre y enero, ¿no? Recién allí el evaluador se tomaba en cuenta o recordaba que debió, durante un periodo de tiempo, hacer seguimiento a que sus evaluados cumplieran con las metas. No en diciembre, cuando de repente ya el servidor no podía tener una presentación, digamos, completa de sus evidencias, ¿no? Y a su vez, pues también podemos caer en el hecho de que se le otorgue una calificación que no corresponde porque no hicimos un adecuado seguimiento con nuestros evaluados. Entonces, esta tarea de dar el seguimiento es permanente, no en diciembre, no en enero cuando tenemos la etapa final que es evaluación, sino durante todo el año. Es como una supervisión normal que tenemos de manera cotidiana con nuestros servidores a cargo, ¿no? Ver si van cumpliendo sus objetivos o que de repente cuellos de botella se están presentando por las cuales no se está cumpliendo a carta cabal de repente determinados indicadores. Otro deber es que evaluar el rendimiento de los servidores a su cargo, ¿no? Lo que les había mencionado, no esperar a último momento ello y seguir los parámetros establecidos por Servir y por las mismas oficinas de recursos humanos. Cada oficina de recursos humanos tiene un cronograma de fechas en las cuales se van a desarrollar determinadas actividades de la gestión de rendimiento. Y en ese sentido, tanto el evaluador como el evaluado deben de tener presente para cumplir con ello. Otro deber es que debe comunicar al servidor civil el resultado de su evaluación y notificar su calificación, ¿no? Para ello, Recursos Humanos establece un canal de comunicación con las cuales se va a notificar o comunicar cuál es esta nota final a los evaluados. Y no solamente basta con otorgar una calificación al evaluado, sino que también el evaluador tiene que citar a una reunión de retroalimentación a sus servidores civiles a cargo, ¿no? Para poder identificar y reconocer qué cosas vamos haciendo bien y qué cosas de repente necesitan tener un plan de acción o poder generar mejoras, ¿correcto? Y también tiene la responsabilidad, tiene el deber de registrar y firmar el formato de gestión de rendimiento.
tanto para el establecimiento de metas como también para determinar el resultado de la evaluación. Ahora, respecto a los evaluados, estos también tienen deberes, pero también tienen derechos. Vamos a ver primero los deberes, ¿no? En cuanto a los deberes, tenemos que debe de participar activamente de la información y capacitación programada por la entidad. Lo que les había mencionado hace un momento, deben de participar en las convocatorias que realiza Recursos Humanos para capacitarlos, o si es que se da una reunión en la que participa Servir, etc. También participar de la reunión de establecimiento de metas convocada por su evaluador. Habíamos mencionado que el evaluador establece las metas de su evaluado, pero siempre en consenso, en coordinación con su evaluado. En ese sentido, el evaluado debe de participar en estas reuniones donde son convocados. También un aspecto muy importante es presentar las evidencias del cumplimiento de sus metas y participar en las reuniones de retroalimentación. Lo que les mencionaba, el evaluado, una vez que ya se le estableció cuáles son las metas, cuáles son aquellos objetivos que tiene que lograr, pues tiene que presentar estas evidencias en el plazo que le han establecido. Si, por ejemplo, establecieron que tiene que presentar un informe, un reporte en agosto, pues tiene que cumplir con presentar ese informe o ese reporte en agosto, que es justamente el plazo que le han otorgado, que le han establecido como cumplimiento de esa meta, ¿no? ¿Qué otros casos se dan? El tema de evacuaciones, que es muy frecuente. Cuando ya estamos en la etapa de evaluación, también se da el caso que nos llegan las consultas de recursos humanos, ¿no? El personal se fue de vacaciones, ¿qué puedo hacer? No ha presentado sus evidencias. Y es algo que está en la directiva, y es algo que también nosotros frecuentemente lo damos como asistencia técnica. Las vacaciones son algo programado entre recursos humanos, entre el jefe inmediato del evaluado, y eso se puede predecir. Y como evaluado tenemos la responsabilidad de presentar nuestras evidencias. Si yo sé que en un mes o en 2 semanas voy a salir de vacaciones, obviamente tengo que presentar las evidencias hasta donde he llegado. Si las he terminado antes del plazo establecido, perfecto, las presento y ya quedé libre y me voy de vacaciones tranquilo. Y por otro lado, si sé que de repente no voy a llegar, presento mis avances. Pero es algo que se tiene que coordinar previamente. Y la responsabilidad es del evaluado, no solamente de recursos humanos y del evaluador, también del evaluado para presentar estas evidencias y ser responsables e íntegros con estas metas que nos han establecido. Tenemos también derechos como evaluados. Si, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la meta que nos han establecido, nosotros podemos solicitar esta revisión de metas, ¿no? Tenemos, me parece que el plazo de un día hábil siguiente al establecimiento de metas para poder para solicitar esta revisión, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque se supone que cuando se determinan las metas para los evaluados, debe haber una comunicación, ¿no? Una coordinación, un consenso entre evaluador y evaluado. Pero si no se da eso, es cuando de repente puede surgir esta suspicacia por parte del mismo evaluado, que con toda la razón, pues de repente si determina que esta meta es muy ambiciosa, le han puesto un indicador bastante alto que va a ser imposible lograr, pues es justo que de repente pues pueda acudir a recursos humanos y solicitar que se revise esta meta, ¿no? También otro derecho importante es que puede solicitar la modificación de sus metas si se presenta alguna de las causales señaladas en la directiva. Esto lo vamos a ver ya en otras sesiones posiblemente, en otras conferencias, pero les adelanto un poco. No es que yo ya estoy en la etapa de seguimiento de la gestión de rendimiento y yo a mi propia voluntad no me gustó una meta y solicito que la modifiquen. No, eso no se puede hacer. Las causales para modificar una meta van relacionadas a si se modificó el POI de mi área, en las cuales obviamente si hay otros objetivos
que están amarrados a temas presupuestales, qué sé yo, y justo esa meta que yo tengo asignada va de la mano esta, con esta acción operativa que tenía como parte del POI que ha cambiado, pues tengo la evidencia para poder solicitar esta modificación, ¿no? Ahora, puedo modificar o puedo solicitar una modificación de metas cuando se presenta una rotación interna. De repente yo pertenezco a planeamiento y presupuesto, pero me han rotado a contabilidad, donde voy a tener otras funciones totalmente distintas, ¿no? Entonces allí yo puedo solicitar una modificación de mis metas. O por el contrario, de repente, también hubo un tema de una modificación del ROF. Entonces, obviamente va a haber un cambio en las funciones, en el perfil de puesto que tenemos, y es necesario que nosotros podamos solicitar esta modificación, ¿no? También otro de los derechos que tenemos es solicitar ser evaluados en el plazo previsto de la entidad, ¿no? Si dentro de las metas que tengo establecidas, dentro de las metas que yo tengo establecidas, el plazo para presentar mi evidencia es julio, no me la pueden pedir en mayo, ¿no? Obviamente yo tengo el derecho de ser evaluado de acuerdo a lo que se estableció desde un inicio en las metas que tuve y que se firmaron en mi formato GDR. ¿Correcto? Ahora, otro de los derechos que tenemos es solicitar la confirmación de la calificación, lo que les había mencionado anteriormente. Si yo como evaluado no estoy de acuerdo con la valoración, con la calificación que me ha otorgado mi evaluador, yo puedo solicitar una reconfirmación de esta calificación. Y para ello tengo un plazo de 5 días hábiles para, después de que yo me he reunido con mi evaluador, después de que se ha dado esta reunión de retroalimentación, para poder solicitar a recursos humanos que se haga esta reconfirmación, ¿no? Y para eso, ya Recursos Humanos se encargará de convocar al CIE y que vean su caso y reconfirmen o no esta calificación. Vamos con un segundo componente, que es el ciclo de gestión de rendimiento. Les había mencionado hace un momento sobre la etapa de evaluación, sobre la etapa de planificación, y justamente el ciclo de gestión de rendimiento tiene 3 etapas. La etapa de planificación, la etapa de seguimiento y la etapa de evaluación. ¿Correcto? Y en ese sentido, la planificación, ¿qué es lo que nosotros recomendamos como ente rector? Que se desarrolle durante el inicio del año. Los 3 primeros meses serían suficientes para que como entidad podamos establecer las metas de nuestro personal y presentarlas a servir, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué recomendamos que sean durante los 3 primeros meses? Porque creemos que es el tiempo suficiente para yo poder, como recursos humanos, como evaluador, poder identificar cuáles son los objetivos que tengo como parte de la entidad, como parte del área, y poder también evaluar qué es lo que necesito por parte de mis respectivos equipos, de mis trabajadores. Entonces, si lo dilatamos más, si de repente establecemos las metas en abril, mayo, yo voy a tener un menor tiempo para dar seguimiento, y a su vez el evaluado también podría estar perjudicado, porque va a tener un menor tiempo para poder presentar las evidencias de las metas que le han establecido. Entonces, lo recomendable es que estas metas se establezcan durante los 3 primeros meses, ¿no? O máximo hasta abril, para tener mínimamente lo que nos menciona la directiva, tener 6 meses para dar seguimiento al cumplimiento de metas. ¿Correcto? Tenemos entidades muy proactivas que ya conocen el proceso y que incluso dan para la etapa de seguimiento 8 meses, 9 meses, para que así, de manera tranquila, tanto el evaluado como el evaluador puedan hacer un seguimiento eficiente de este cumplimiento de metas. Por último, tenemos a la evaluación, ¿no? Que lo que nos menciona la directiva es que no debe excederse hasta el 31 de enero.
Entonces, ¿qué conlleva la evaluación? Es justamente luego que durante la etapa de seguimiento nosotros como evaluadores nos encargamos de revisar uno a uno las evidencias de nuestro personal a cargo, viene el momento de otorgar esa calificación, ¿no? Y esta calificación que se va a otorgar a nuestros servidores civiles a cargo se establecen como máximo hasta el 31 de enero, ¿no? Como seguimiento, mínimamente 6 meses y máximo hasta el 31 de diciembre. Y para evaluación, máximo hasta el 31 de enero. Ahora, en estas 3 etapas, recursos humanos va a ser quien va a monitorear también el cumplimiento o el desarrollo eficiente de la gestión de rendimiento en Servir, ¿no? Obviamente de la mano del titular de la entidad, que es el máximo responsable, pero recursos humanos va a ser el conductor, ¿no? Va a ser quien de alguna manera va a emitir las alertas a los directivos, a los evaluadores y a los mismos evaluados para que puedan presentar sus evidencias, para que puedan reunirse con su personal y dar seguimiento, etcétera, para convocar de repente a Servir a alguna actividad, pero sobre todo recursos humanos es quien tiene la responsabilidad de hacer este monitoreo constante, de capacitar a cada una de sus áreas, a cada uno de sus servidores que participan en la gestión de rendimiento. Y vamos a ver cada una de las etapas y la participación de los evaluadores y evaluados. En el caso de los evaluadores, en la etapa de planificación, ya hemos visto que asignan metas, suscriben, firman el formato de gestión de rendimiento de su evaluado. Y el evaluado, a su vez, también firma o suscribe el formato GDR, solicita una revisión de metas si no está de acuerdo también. En la etapa de seguimiento, el evaluador se encarga de lo que ya habíamos visto, revisar las evidencias o los avances que presenta su evaluado, su servidor a cargo. Convocarlo también a reuniones de seguimiento y solicitar una modificación de metas para su evaluado si es que se han suscitado los casos que les he adelantado hace un momento, ¿no? Si ha habido una rotación interna, si se ha presentado de repente un cambio en el ROF, etcétera. Y el evaluado en la etapa de seguimiento tiene las responsabilidades de ejecutar, obviamente, las metas que le han sido asignadas, de presentar estas evidencias, tanto de avance como las evidencias finales, participar también en las reuniones de seguimiento que convoca su evaluador, implementar mejoras, en el caso, ya lo vamos a ver más adelante, pero también solicitar la modificación de metas si es que se dé el caso, ¿no? En la etapa de evaluación, finalmente el evaluador lo que tiene que hacer es presentar las mejoras implementadas por su evaluado, que justamente se desarrollaron durante la etapa de seguimiento, ¿no? Pero el evaluador es quien presenta estas mejoras que sus evaluados llegaron a implementar para también postularlos a la calificación de rendimiento distinguido. También otra de las responsabilidades que tiene es obviamente valorar, calificar el desempeño de ese evaluado, notificarlos, ejecutar la retroalimentación final, esta reunión que se da luego de la calificación otorgada, ¿no? Esta reunión entre evaluador y evaluado, y suscribir también nuevamente, firmar este formato GDR, pero ya con la calificación final de su evaluado. Y el evaluado, a su vez, también participa de estas reuniones, de esta reunión de retroalimentación final a la que fue convocado por su evaluador, también firmar, suscribir el formato GDR y, de darse el caso que no esté satisfecho con esa calificación, solicitar la reconfirmación. ¿Correcto? Entonces, esto es referente al segundo componente de la GDR. Ahora vamos a un tercer componente, que es la segmentación. Y ahora de repente ustedes me dirán cuáles son los segmentos en la gestión de rendimiento. Y justamente allí voy. Esta segmentación, esta subdivisión que se hace a los puestos dentro de una entidad, se da solo en el marco de la gestión de rendimiento. Ojo,
Esta segmentación no aplica para otros procesos, capacitación, selección, no, solamente en base a GDR. Y para ello tenemos cuál es esta segmentación, ¿no? En el caso de los funcionarios, el segmento funcionario, que generalmente va a ejercer las funciones de gobierno en las entidades públicas, ¿no? Vamos a ver ya más adelante unos ejemplos, pero el segmento funcionario tiene el rol únicamente de ser evaluador, solo de ser evaluador. Tenemos a los otros segmentos que son directivos y mandos medios. Ellos sí van a tener un rol no solamente de evaluador, sino que también van a ser evaluados. ¿Y por quiénes van a ser evaluados? Por los funcionarios. Los directivos generalmente desarrollan las funciones relativas a la organización, que son los responsables de un órgano o unidad orgánica que toman las decisiones. Aquellos puestos corresponden al segmento directivo. Cuando hablamos de mandos medios, con aquellos servidores que no son del segmento directivo, pero que formalmente tienen asignado personal a cargo. Y por último, tenemos a los segmentos ejecutor y operador y asistencia. En el caso del segmento ejecutor, se encuentran básicamente todos aquellos servidores civiles que tienen funciones relacionadas al cumplimiento de los objetivos del área. Y en el caso de los operadores de asistencia, ellos ofrecen, digamos, apoyo, soporte a las funciones del órgano o unidad orgánica, pero de alguna manera no están comprometidos directamente con el cumplimiento de los objetivos que tiene el área donde laboran. Y en cuanto al personal ejecutor y de operador de asistencia, pertenecen netamente o tienen el rol de ser evaluados. No son evaluadores, solamente evaluados, ¿correcto? Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de estos segmentos, ¿no? En el caso del segmento evaluador, tenemos a los ministros, a los gobernadores regionales, al alcalde del distrito, al gerente municipal. Y en cuanto al segmento directivo, podemos tener a un gerente de planeamiento y presupuesto, a un gerente de fiscalización tributaria, a un jefe de recursos humanos, a un gerente de un órgano de línea. En los mandos medios, podemos tener de repente a un ejecutivo de recursos humanos, a un coordinador de fiscalización tributaria, a un supervisor de planeamiento, a un coordinador de modernización, etc. En cuanto al segmento evaluado, que son el segmento ejecutor, el segmento operador y de asistencia, tenemos los siguientes ejemplos, ¿no? En el caso del segmento ejecutor, puede ser un especialista de control previo, un analista de fiscalización tributaria, un analista de selección, un especialista en contrataciones del Estado. En cuanto a los operadores, al segmento operador y de asistencia, quienes se encuentran ahí, tenemos a las secretarias, a los asistentes de call center, al personal conductor, etc. Y finalmente también tenemos un último componente, que son los factores de evaluación. Los factores de evaluación, como les habíamos adelantado, básicamente tienen entre sus características ser observables y verificables. Y me van a permitir también poder valorar y me van a permitir otorgar como evaluador esta calificación a mis servidores a cargo, en base siempre a las funciones que realiza el personal. Ahora, los factores de evaluación dentro de la directiva son de dos tipos, ¿no? Tenemos dos tipos de factores, las metas y los compromisos. Vamos a empezar con las metas porque el factor meta es el que utilizamos actualmente en la gestión de rendimiento y es el que se aplica a todas las entidades, ¿no? Porque podemos allí evidenciar el aporte de los servidores a los objetivos del órgano o unidad orgánica a la que pertenezcan, ¿no? Y vamos a evaluar objetivamente su desempeño. Y ahora,
A su vez, el factor metas tiene dos tipos, la meta grupal y la meta individual. Las metas grupales generalmente están asociadas a aquella meta definida para el directivo público, ¿no? Para este segmento directivo. ¿Por qué? Porque el directivo va a ser el responsable del cumplimiento, obviamente con su equipo, pero es quien de manera directa va a ser responsable del cumplimiento de los objetivos de su órgano o unidad orgánica de la cual está a cargo. Y cómo yo voy a definir las metas, si es que soy del segmento funcionario, cómo voy a definir estas metas para mis directivos. Pues se van a definir a partir de los indicadores de gestión institucional, ¿no? Vinculados a los resultados esperados por la entidad pública o a la optimización de la gestión interna. Y cuando hablamos de indicadores de gestión vinculados a los resultados esperados, nos referimos a determinados insumos, y estos insumos son el PEI, con sus objetivos estratégicos institucionales, y con las acciones estratégicas institucionales. Si por allí se da el caso que no tengo un PEI, o que se está demorando en, digamos que, en aprobarse nuestro PEI, pues yo trabajo también con aquellos indicadores vinculados con la optimización de la gestión interna. ¿Y a qué se refiere ello? A que puedan ser indicadores asociados justamente con la eficiencia o generar la satisfacción de los ciudadanos, ¿no? De cara ya a un objetivo más macro que tenga nuestra entidad. Y en el caso de la meta individual, sí va asociada netamente a estas metas asignadas para los otros segmentos que no son directivos, ¿no? El segmento ejecutor, mando medio, operador y de asistencia, ¿no? Es lo que se espera como aporte de cada uno de los servidores. Y obviamente se va a definir en el marco de sus funciones. Les había comentado que dentro de los factores de evaluación, que los factores de evaluación eran dos. Teníamos el factor meta y el segundo factor era el de compromisos, ¿no? La evaluación en base al factor compromiso se refiere a aquellas que van a analizar, van a valorar aquellos comportamientos que nos llevan al éxito en cuanto a las funciones que estemos desarrollando o que estemos aportando para cumplir con esos objetivos. Actualmente el factor de evaluación por compromisos no se ha desarrollado. El que está vigente y que tenemos, del cual tenemos un marco normativo y tenemos una guía, es del factor de evaluación metas, y es el que está vigente. Pero actualmente también se está trabajando las bases para evaluar por compromiso, pero eso ya lo vamos a ver de repente, posiblemente, los siguientes años. Pero ahora lo que tenemos es el factor de evaluación meta, y es lo que, por lo cual nosotros establecemos aquellos indicadores de seguimiento en nuestras áreas y con nuestros respectivos equipos. Antes de pasar esta parte, sí, Rocío o el equipo de NAP, sí les agradecería que puedan compartir la siguiente pregunta. Quiero también saber qué tanto estamos recordando algunos puntos que hemos visto durante esta sesión. Entonces, sí les agradecería que puedan compartir la pregunta. Yo dejo de presentar. Gracias. Igual que la vez anterior, sí les pido que puedan compartir el código QR, por favor, al equipo de NAP para que los servidores puedan escanearlo, o también compartan el enlace de la pregunta vía chat para que puedan ingresar y responder la siguiente pregunta que aparece en pantalla, ¿no? ¿A quién corresponde establecer las metas del evaluado en el ciclo de gestión de rendimiento? Es una pregunta frecuente que nos llega al equipo técnico de gestión de rendimiento, y sí me gustaría conocer qué nos estamos llevando a esta sesión, qué tanto hemos comprendido, qué no, porque es un ambiente también de aprendizaje, y si por ahí no ha quedado, de repente no recordamos muy bien quién establece las metas
al evaluado lo vamos a ver durante esta sesión. Ok, entonces los esperamos. Les repito nuevamente las preguntas. La pregunta a aquellos que de repente no han podido ingresar mediante el código QR o al enlace que se compartió en el chat, ¿a quién corresponde establecer las metas del evaluado en el ciclo de gestión de rendimiento? Pueden contestar también por medio del chat si es que no han podido ingresar. De igual manera, lo estamos viendo justamente en pantalla. Vemos que hay una gran inclinación por la alternativa número 2, que a quien le corresponde establecer las metas del evaluado es al evaluador, ¿no? Tenemos también una gran cantidad que se va por la alternativa número 1, que es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Bien, los esperamos, todavía no lo vamos a cerrar. Quiero saber qué tanto nos estamos llevando esta sesión. A ver, también voy a leer algunos comentarios que están en el chat. A ver, algunos me dicen, al evaluador, opción 2, evaluador, opción 1 también. Ok. Por ahí también hay unas personas que nos dicen de la Oficina de Recursos Humanos. También en su mayoría, digamos que más se abocan a la alternativa número 2. A ver, muy bien. Ya, entonces creo que ya lo cerramos ahí. Creo que la mayoría ha podido responder esta pregunta. Vamos entonces a ver cuál es la respuesta correcta. ¿A quién le corresponde establecer las metas del evaluado en el ciclo de gestión de rendimiento? Lo vimos justamente en la etapa de planificación. Y también está como parte de los deberes que tenía una persona en específico. ¿Cuál era? El evaluador. ¿Correcto? Esa es la respuesta correcta. El evaluador es quien tiene que establecer las metas del evaluado en el ciclo de gestión de rendimiento. ¿Ok? A él le corresponde esa tarea, esa responsabilidad. No a recursos humanos, no a servir, ¿no? Quien establece las metas de cada uno de los evaluados, de cada uno de su personal a cargo, es el evaluador. ¿Okay? Me siento muy contenta porque la mayoría sí se ha inclinado por la opción número 2, que es el evaluador, en el chat también. Y para los que no tenían dudas y han marcado la opción 1 o la opción 3, bueno, ya lo hemos resuelto durante esta sesión. Ya saben que es al evaluador al que le corresponde establecer las metas al evaluado en el ciclo de gestión de rendimiento. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos con la continuación de esta sesión, ¿no? Que es cómo se establece o cuáles son los tipos de calificación. Entonces, ahora sí voy a compartir mi presentación. Muy bien. Ya. Me comentan si se puede ver. No sé si todavía sigue apareciendo la pregunta. ¿Sí? Sí se ve, Liliana. Ya, muchas gracias, Rocío. Ok, entonces, ya hemos visto los factores de evaluación. Ahora también tenemos que ver cuáles son, cómo se determina la calificación, cuáles son estos 4 tipos de calificaciones que establece el evaluador en base a las evidencias presentadas por el evaluado. Entonces, una de ellas es la de rendimiento sujeto a observación. Cuando de repente, en el caso ya sea del segmento directivo o de otros segmentos que ya les había mencionado anteriormente, como era el segmento mando medio, ejecutor, operador y de asistencia, cualquiera de estos segmentos, de repente no llegaran
a cumplir con sus metas al 100%, de repente le habían determinado una meta, pero no llegó a su totalidad, llegó solamente al 50% o al 60% de lo que le habían solicitado, pues en base a la sumatoria de valoración total que haya tenido esta evidencia respecto a la meta establecida, pues va a tener una calificación. Y para el caso de directivos, si tiene una calificación con un puntaje menor a 70, le va a corresponder la calificación rendimiento sujeto a observación. En el caso de los otros segmentos, tanto ejecutor, mando medio, como operador y asistencia, si tienen una puntuación menor a 60, le va a corresponder una calificación también de rendimiento sujeto a observación. Y si superan la meta, si superan este puntaje, en el caso de directivos, corresponde ya a otra calificación, la de buen rendimiento. En el caso de directivos, si supera los 70, de 70 en adelante, le va a corresponder la calificación buen rendimiento, ¿no? Que definitivamente el directivo cumplió con las metas establecidas. Para el caso de los otros segmentos, si tiene el puntaje de 60 en adelante, le corresponderá la calificación de buen rendimiento. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos con las dos primeras calificaciones en el marco de la gestión de rendimiento. Tenemos una tercera calificación, que es la de rendimiento distinguido. Se las había adelantado hace un poquito, pero ¿qué se refiere con rendimiento distinguido? Para ello, durante la etapa de seguimiento, el evaluado ha tenido que presentar una mejora implementada para su área o para la entidad. Y en ese sentido, hay tres características que se deben de cumplir. Que el servidor debe haber logrado el valor cuantitativo de sus metas, debe haber superado esta meta, de repente superado los 100 o haber llegado al 100, pero no solamente eso, sino que debe haber implementado una mejora. Ahora, también no debe haber tenido ninguna sanción administrativa y haber implementado esta propuesta durante la etapa de seguimiento. ¿Correcto? Deben de cumplirse estas tres características para que al servidor evaluado le corresponda la calificación de rendimiento distinguido, que es un escalón superior al buen rendimiento. ¿Correcto? Y por último tenemos a la calificación de desaprobado, ¿no? La calificación de desaprobado que se da en cualquiera de estas causales. Les había mencionado en un inicio que el servidor que había sido identificado para participar en la gestión de rendimiento, que se niega a participar de la misma, tiene una calificación automáticamente de desaprobado. Pero también se den los casos en que, si de repente no presentó ninguna evidencia de que está cumpliendo las metas, también durante la etapa de evaluación le corresponderá la calificación de desaprobado. Porque de repente firmó cuáles son sus metas, estuvo de acuerdo, pero durante todo el tiempo de la etapa de seguimiento no presentó ninguna de las evidencias que le correspondía para que se haga la verificación de cumplimiento por parte de su evaluador. Entonces, automáticamente le corresponderá la calificación de desaprobado. ¿Cuándo se da también esta calificación? Cuando por segunda vez consecutiva, por segundo año consecutivo, tiene una calificación de rendimiento sujeto a observación. Y también, si es que en dos ocasiones, ya no consecutivas, pero en ese mismo puesto y en un periodo de 5 años, dentro de los 5 años, en 2 oportunidades y en el mismo puesto, saca una calificación de rendimiento sujeto a observación. ¿Correcto? Ahora, de repente ustedes tienen una consulta relacionada
o tienen muchas dudas respecto a la desvinculación. Si bien es cierto, la directiva menciona que cuando se obtiene la calificación de desaprobado, le corresponde la desvinculación. Digamos que esta acción de desvinculación actualmente no está activa. Para ello, Servir todavía está en desarrollo de disposiciones normativas para ello. Por lo tanto, las personas que de repente hayan tenido esta calificación durante el ciclo 2024 no quiere decir que vayan a ser desvinculadas. ¿Correcto? Eso todavía está en observación, es algo que todavía no se ha activado, se están sentando las bases para comunicar en su momento. ¿Correcto? Y finalmente, ya yendo a la parte, ya terminando con la gestión de rendimiento, en realidad los queremos invitar a las próximas actividades que vamos a ir desarrollando. Es importante que como evaluadores, sobre todo, como recursos humanos, aprendamos a elaborar las metas de gestión de rendimiento. Y en ese sentido, para el mes de marzo, nosotros vamos a comunicar a sus oficinas de recursos humanos el inicio de las inscripciones, porque en abril vamos a aperturar el microcurso de elaboración de metas de gestión de rendimiento. Todos aquellos que están implementando la GDR, o los mismos directivos, o los mismos evaluadores, que quieren llevarse ya un producto hecho en cuanto a completar un formato GDR sobre la elaboración de metas, los invitamos a que puedan llevar este microcurso que va a empezar la primera semana de abril. ¿Okay? Bueno, eso sería básicamente toda la gestión de rendimiento. Ahora sí, Rocío, te doy el pase para poder atender algunas de las consultas que se han suscitado durante esta conferencia. Bien, muchas gracias por tu exposición, Liliana, ¿no? Vamos a dar pase entonces a nuestra ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta para ella sobre la gestión del rendimiento, en relación a su aplicación o sus componentes que hemos visto en la versión teórica, ¿no? Los invitamos a que puedan dejarla en la casilla de preguntas y respuestas de este aplicativo Zoom, ¿no? Entonces, antes de iniciar la ronda de preguntas, les vamos recordando que para obtener la constancia de participación de esta conferencia es necesario mantenerse conectado como mínimo 72 minutos de los 90 que dura la sesión, lo cual equivale a un 80% del total de la duración, ¿no? Les recomendamos que se queden entonces hasta finalizar la conferencia. Voy a leer entonces la primera pregunta, que es: ¿cuál es el método para evaluar el desempeño de los supervisores? ¿Se les evalúa? ¿Su equipo de trabajo debería efectuar su evaluación? Ok, gracias, Rocío, por la primera consulta. Los supervisores, como lo habíamos mencionado en uno de los ejemplos de la presentación, pertenecen al segmento mando medio, tienen personal a cargo, y ellos, así como también son evaluadores, son evaluados. Y la metodología que se aplica es también la de factor evaluación por metas, ¿no? Y obviamente participan de la gestión de rendimiento. Bien, pasamos entonces a nuestra segunda consulta. Si según el cronograma se acabó la etapa de planificación y aún hay servidores que no han definido sus factores de evaluación en su formato de gestión de rendimiento, ¿qué se hace con ellos? ¿Se consideran desaprobados? ¿Qué proceso debe seguir la Oficina de Recursos Humanos? Si en este caso ha sido por un tema de tiempos, no porque el servidor civil se esté negando a participar de la GDR, sino que de repente el evaluador no llegó a consensuar con el evaluado, no hubieron los tiempos, no hubieron los espacios, pero habiendo esa disposición del evaluador y del evaluado para participar de la gestión de rendimiento, simplemente se establecen sus metas, pero eso sí, si hay un cronograma firmado, lo que va a tener que hacer Recursos Humanos es modificar este cronograma, modificarlo para hacer una ampliación de fechas para el establecimiento de metas e incluir a esta área, a estos servidores que todavía no tenían un formato GDR con metas establecidas.
Bien, la tercera pregunta nos pide una aclaración. En una parte señaló que todas las modalidades de contrato participan de la GDR, incluyendo locadores. Pero en otra parte indica que la entidad va a identificar quiénes participan en el ciclo de evaluación. No, locadores no participan de la gestión de rendimiento. Los que participan en la gestión de rendimiento son todos los servidores civiles que tengan vínculo laboral. ¿Correcto? 276, 728, CAS. Les hayamos colocado justamente una lista de los regímenes laborales que participaban de la gestión de rendimiento. Pero no, locadores no participan de la GDR. ¿Correcto? Eso sí hay que tenerlo bien en claro. Todos los regímenes que se compartieron durante esta sesión, Ley del Servicio Civil, CAS 276, 728, y algunos regímenes especiales solo si tienen funciones administrativas dentro de la entidad, pero no locadores. Pero esa pregunta es muy interesante porque definitivamente es claro, es necesario tener clara esa información. Bien, hay consultas similares respecto del rol de los evaluadores, ¿no? Para la formulación de las metas de sus evaluados, tomando como insumo las metas del ciclo pasado. La cuarta pregunta nos dice, ¿cómo se definen las metas para los evaluados? Ya que en mi rol de evaluadora, tengo una evaluada que ha solicitado que una meta que le consignaron el año pasado, claro está, con otro superior, no sea tomada en cuenta para este año porque indica que no son sus funciones. Ya, ahí hay que tener, bueno, se tiene que revisar este caso, sí, definitivamente con la entidad, ya con el sectorista de GDR a cargo, pero yéndonos un poco, respondiendo a esta pregunta de manera general, en términos generales, el nuevo evaluador tiene que identificar cuáles son las funciones que tiene dentro del área este servidor a cargo. Y de acuerdo a estas funciones, a los objetivos que tenga el área, en ese marco poder establecer las metas. Ahora, si este servidor tiene un determinado puesto, tiene un contrato por ese puesto, pero de repente le están otorgando otras funciones ajenas a ello, tanto la entidad y recursos humanos tienen que formalizar estas nuevas actividades para que, de acuerdo a estas nuevas funciones, establecer metas en base a ello, ¿no? Pero se debe de revisar cuáles son las funciones, cuáles son esos objetivos a los que ella va a contribuir para establecer estas metas, ¿no? De repente como una especie de lección aprendida, y no suceda lo mismo del año pasado, pues es analizar y ver qué es lo que faltó, qué es lo que se tiene que mejorar. Bien, gracias Liliana. Nuestra quinta pregunta nos dice, si soy nuevo en el área y tengo que desempeñar el rol de evaluador, pero considero que las metas se encuentran erradas o inadecuadas, ¿puedo modificarlas de oficio y en base a ello evaluar? Si soy nuevo en el área, ya, me imagino que de repente es un directivo que ha asumido funciones, ya tiene un personal a cargo. ¿Qué es lo que se hace generalmente cuando un directivo se va, renuncia o termina su contrato? Recursos humanos tienen la responsabilidad de hacer el monitoreo constante y el mismo evaluador también dar por culminado las tareas que le asignaron. En ese sentido, hay una entrega de cargo y se tienen que presentar esta revisión de las evidencias que tuvo a cargo, que tuvo por parte de su personal. Se supone que este evaluador o este directivo, antes de retirarse, ha tenido que cerrar con la GDR. Obviamente no otorgar una calificación final a sus evaluados, porque si de repente se está yendo antes de la etapa de evaluación, pero sí presentar cuáles han sido esos avances que el personal que tuvo a cargo fue avanzando o fue presentando para ir otorgando de repente una puntuación. No calificación, pero sí puntuación, para que el nuevo directivo que asuma pueda dar continuidad o pueda también, de acuerdo a la pregunta que me comenta Rocío, pues replantear si hay que realizar una modificación. Ahora, la modificación no es un tema
que yo lo haga como directivo o lo solicite como evaluado porque no estoy de acuerdo con la meta, sino que hay determinadas causales que se suscitan en la directiva, ¿no? Si hay un cambio en el POI, si es que se le están asignando nuevas funciones a este evaluado, o si hay un cambio en el ROF. Por esas causales, yo puedo solicitar una modificación en las metas de mi evaluado. Pero si no es eso, se tiene que analizar bien cuáles fueron los avances con el directivo anterior para poderle dar seguimiento o de qué manera poder ayudar al evaluado a que éste pueda cumplir con los objetivos. Bien, gracias Liliana. Estamos compartiendo a través del chat del Zoom el enlace de la encuesta, ¿no?, de nuestra conferencia. Esto nos ayuda muchísimo para que ustedes puedan ingresar, responder y con ello nosotros mejoremos nuestros procesos y nuestras actividades virtuales, ¿no? De igual manera, a través del chat también vamos a compartir el material, el PPT, ¿no?, que ha usado nuestra expositora el día de hoy para que puedan ingresar, darle enlace, ¿no?, al enlace, dar clic y también poder descargar. Finalmente, anunciarles que vamos a culminar la sesión, ¿no?, con una foto grupal, así que aquellos que tengan la posibilidad de activar sus cámaras pueden levantar la manito para que nosotros podamos darles ese acceso. Continuando entonces con la ronda de preguntas, Liliana nos consulta lo siguiente. ¿Cuál sería el plazo mínimo para el inicio de la gestión del rendimiento? Correcto. Como les mencionaba, lo recomendable es que inicien con la gestión de rendimiento los primeros meses del año, ¿no? Y con un plazo máximo hasta la quincena de abril o ya, digamos que hasta fines de abril. ¿Por qué? Porque es necesario dar un seguimiento adecuado y objetivo a la presentación de evidencias de nuestro personal a cargo y por parte de los servidores mismos para que tengan un tiempo holgado en cumplir con los objetivos, ¿no? Ya que si extendemos mucho el plazo de inicio de la gestión de rendimiento, podemos afectar el cumplimiento de metas o también puede que empecemos ya un poco demorados para el siguiente ciclo, ¿no? La idea es que se pueda avanzar con normalidad, sin premuras, pudiendo atender de repente algunas incidencias que se den durante todo el ciclo, de repente una revisión de metas o de repente una reconfirmación de calificación. Pero si tenemos un tiempo muy corto, porque empezamos tarde, pues eso nos va a afectar, ¿no? Así que lo que yo les recomiendo es que las oficinas de recursos humanos se encarguen desde ahora, si es que van a implementar este año la gestión de rendimiento, que vayan reuniendo a los directivos, sobre todo al titular de la entidad, y comunicando el inicio de la gestión de rendimiento y estableciendo cuáles son los plazos, las fechas en su cronograma. Este cronograma que sale con una resolución aprobada del titular de la entidad. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿no?, de repente le están consultando desde la Oficina de Recursos Humanos, de esas entidades que van en su primer ciclo de implementación justamente en el 2025. ¿Qué pasa si los servidores no desean participar de la gestión de rendimiento? ¿Ello conlleva algún procedimiento? Sí, justamente como lo habíamos visto hace un momento, nosotros, si el servidor civil, que ya ha sido identificado para llevar la gestión de rendimiento, no desea participar, a pesar de que ya fue identificado por el equipo de recursos humanos, tiene la aprobación del titular de la entidad y se niega, pues automáticamente le va a corresponder la calificación de desaprobado, ¿correcto? Obviamente eso también va a su legajo de personal. Y si bien es cierto, no hay desvinculación todavía, pues queda así en el historial de que una desaprobación por un desacato. Bien. Una siguiente pregunta, nos dicen, ¿qué área u oficina es obligatoria, ¿no?, que se le aplique la gestión de rendimiento o qué órganos deben participar como mínimo?
Si es el primer año que se implementa la gestión de rendimiento, pues definitivamente todos recursos humanos debe de participar, las áreas de planeamiento y presupuesto también, y los órganos de línea, ¿correcto? Eso es algo que obviamente tienen que ir evaluando tanto el titular como las oficinas de recursos humanos, pero el primer año definitivamente todos recursos humanos. Eso por obligatoriedad. Pero lo que se recomienda es que se inicie con los órganos de línea y sobre todo planeamiento y presupuesto. Bien. La siguiente pregunta nos indica, ¿las metas se cambian anualmente o se consideran siempre las estipuladas? Eso va a depender de cuáles son los objetivos que se tengan en el área y obviamente en las funciones de puesto. Sí, es verdad que se pueden conservar, pueden replicarse esas mismas metas para el siguiente ciclo, pero la idea es que las metas siempre sean cada vez más retadoras, ¿no? Y generalmente, y bueno, y sirvan para identificar si se están cumpliendo los objetivos en el puesto y en el área, ¿no? Puede ser que de repente yo establezco para mi oficina de recursos humanos que el 80% de los servidores civiles de la entidad reciban capacitación. Para el siguiente año yo no le voy a pedir de repente el 80% de servidores civiles, de repente yo ya le pido un 90 o 100% porque sé que tiene las capacidades, tiene las habilidades y ha aplicado muy buenas estrategias mi analista de capacitación, por lo cual yo puedo incrementar el porcentaje o la meta, ¿correcto? Eso puede variar. Como también, de repente, si es que soy jefe de recursos humanos, asigno una meta totalmente distinta a mi analista por el hecho de que hay otros objetivos dentro del área que también son prioritarios y necesito. Liliana, ¿podrías por favor volver a encender tu audio? ¿Estaba apagado? Uy, Dios mío. Ya, correcto. Ya, referente entonces a la pregunta que me mencionabas, la idea es que cada año estas metas sean retadoras, ¿no? Si yo de repente establecí un porcentaje de cumplimiento del 70%, referente a una meta en específico, pero yo veo que mi personal a cargo tiene las competencias para superar ese 70% que establecí en el 2025, pues para el 2026 ya no le voy a pedir el 70%, de repente le pido que llegue a un 80, a un 90%, porque sé que tiene las competencias, tiene las capacidades y aplico muy buenas estrategias durante este ciclo que sé, como evaluador, que lo puede lograr. Entonces puedo de repente incrementar un poquito más ese indicador de medición, ¿no? Puedo ponerle un porcentaje más alto. O de repente puedo replantear y dar una meta totalmente distinta porque se han presentado nuevos objetivos para el área. O hay o de repente hay un nuevo PEI, un nuevo POI que necesitamos que desde la posición de mi evaluado pueda contribuir a que se cumplan estos objetivos, ¿no? Entonces, la idea es que las metas mejoren o de repente, de alguna manera, pues sean más retadoras y nos permitan identificar esta eficiencia, ¿no? Esta eficiencia y este cumplimiento de los logros de la entidad. Ok. Una consulta que se ha repetido mucho es, en el caso de los indicadores que se van a plantear, este valor meta esperado para cada indicador o cada producto, ¿no? ¿Debe ser establecido en porcentajes o debe ser un número establecido, determinado? Puede ser en porcentajes o en números. Digamos que en el caso del factor meta nos da esa posibilidad. Va a ser dependiendo de lo que se busque con esta meta que se establece para el personal. Si yo voy a, no sé, pedir que me presente, que por ejemplo, atienda consultas de las áreas, que mi personal a cargo de repente atienda las consultas de las áreas usuarias en un plazo máximo de 5 días, pues obviamente
elaboraré un indicador relacionado al número de días, ¿no? Pero si yo de repente estoy buscando cumplir, que mi evaluado cumpla una meta relacionada a ver, digamos, porcentaje de porcentaje de servidores capacitados en el marco del PDP, ¿no? Le establezco que que se llegue mínimamente a un 80%. Pues en ese sentido, pues voy a tener que establecer este indicador en cuanto a porcentajes, ¿no? Pero va a depender del objetivo que se busque con esta meta. Pero sí, puede darse en números, como pueden darse en porcentajes. Y eso también lo tenemos como un modelo y establecido dentro del formato GDR, ¿no? Te da esas dos posibilidades en automático para que dependiendo de ello, pues también se pueda definir esta meta para cada servidor. Ok, debido al tiempo, entonces vamos a presentar la última consulta, ¿no? Esta es una consulta también reiterativa, tal vez por parte de los nuevos evaluadores, pero también de las oficinas de recursos humanos, y es hacer este recordatorio de cuáles son las responsabilidades de los evaluadores en esta primera etapa. De primera instancia, participar en todas las reuniones o charlas o convocatorias que realiza Recursos Humanos respecto a conocer la metodología, sobre todo ligadas a la elaboración de metas. ¿Por qué? Porque en esta etapa de planificación, justo en estos meses que se está desarrollando y que de repente van a haber entidades que por primera vez lo implementan, pues es necesario que como evaluadores conozcamos cuáles son los pasos específicos para elaborar metas retadoras, interesantes, que permitan ser un apoyo a nosotros como evaluadores para identificar si se están cumpliendo los objetivos del área, ¿no? De la mano de la mano de nuestro personal a cargo. Entonces, sí, de primer momento, conocer esta metodología de elaboración de metas, convocar también a sus respectivos equipos, a quien va a ser su evaluado, para poder consensuar cuál es esta meta o metas que les vamos a asignar para que ellos cumplan y presenten estas evidencias. Entonces, sí, es muy importante que ellos tengan una participación activa, si es que Recursos Humanos los convoca. Dos, que conozcan bien cómo elaborar estas metas y que se reúnan también con su personal, ¿no? Para evitar justamente suspicacias o que de repente existan observaciones a las metas que se han definido. Bien, Liliana, muchas gracias por tu exposición y también por absorber las dudas de nuestros participantes. Te dejo el espacio para que puedas despedirte y nos des tus palabras finales de esta conferencia. Bueno, en realidad agradecerles a todos por su participación el día de hoy, a Recursos Humanos también por convocar a quienes van a ser sus evaluados y evaluadores, a que puedan conocer estos aspectos generales que tiene la gestión de rendimiento. Y en realidad creo que hay algunos mitos que desde Recursos Humanos se deben de ir trabajando para disiparlos, para eliminarlos, porque la evaluación en realidad lo que busca es una mejora continua, ¿no? Sacar una mejor versión de nosotros como servidores públicos, como Estado mismo, ¿no? Y en ese sentido, la evaluación, pues, va a ser una herramienta muy importante para poder analizar qué cosas hacemos bien, visibilizarlas, y también qué cosas de repente se tienen que mejorar. No porque se tenga esa mala disposición de hacerlo incorrectamente, sino por el hecho de que siempre hay es importante innovar, es importante ver cómo se avanza también en otras entidades que se pueden replicar también en las nuestras para generar mejoras, para eliminar cuellos de botella, para brindar mejores servicios a la ciudadanía y también porque nosotros dejemos ese legado innovador dentro de las entidades a las que pertenecemos. Y bueno, los invito a que puedan participar de otras reuniones que podamos estar convocando y sobre todo en abril los esperamos en el microcurso de elaboración de metas. Bien, entonces ya para finalizar, agradecemos la participación de los servidores, esperamos que esta capacitación les ayude en el desarrollo de sus funciones y le doy el pase al equipo de ENAP para que podamos tomar esta foto final.
Listo, Rocío, la foto ya ha sido tomada. Gracias. Perfecto, entonces con nosotros será hasta otra oportunidad, ¿no? Muchas gracias a todos y buenos días.